Bien, pues muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Jonathan Chávez, yo soy nefrólogo en la Universidad de Guadalajara y en el Hospital Civil de Guadalajara. Este es mi correo, si alguien quiere la clase la puedo enviar con todo gusto. Simplemente escriban y les envío la clase o cualquiera de los PDF que van a ver referenciados en las diapositivas. También existe un Twitter electrónico que está en azul, en el cual todos los días a las 7 de la mañana y a las 4 de la tarde pongo 2 artículos de nefrología que considero de interés. El día de hoy vamos a revisar la clase de descongestión vascular con diuréticos en síndrome cardiorrenal 1. Mi declaración de intereses tiene que ver con máquinas de diálisis, excesos vasculares, medicamentos para la protección renal en diabetes, antihipertensivos, medicamentos de anemia y receptores de mineralocorticoides. Pero lo más importante para la plática es que soy nefrólogo y está polarizada para eso. Vamos a ver síndrome cardiorrenal. Como saben, es la interacción orgánica histórica más estudiada en la medicina. Y desde el 2008, Claudio Ronco definió 5 síndromes. Para el concepto de la clase vamos a ver el tipo 1, que me voy a centrar en definirlo, en donde una alteración cardíaca aguda puede empeorar la función renal aguda. Por ejemplo, un infarto puede generar sobrecarga de volumen. Hemos visto históricamente cómo la sobrecarga de volumen medida por PVC, por ejemplo, en la tertila más alta se asocia a una tasa filtrado glomerular más baja, como aprecian en la línea Y y en el eje de las X. Y esto no correlaciona con la fracción de eyección y también correlaciona bien con la presión en cuña. De hecho, históricamente hemos visto cómo a mayor elevación de la presión venosa central, por ejemplo, hasta 16, hasta 24, más de 24, tiene una correlación directa con la probabilidad de empeorar función renal, no así el gasto cardíaco ni otras variables. Inclusive el peor paciente podría ser el paciente que le denominamos mojado y frío, es decir, un paciente con una alta activación del sistema neurohormonal, pero mojado por la congestión vascular que esto se refiere, ¿no? Combinando estas dos variables, vemos como estos pacientes, los que tienen la PVC más alta, son los que tienen las tasas de filtrado glomerular más disminuidas, y esto correlaciona mucho más en áreas bajo la curva que el gasto cardíaco. Por todo esto, existe metaanálisis reciente que dicen que una PVC alta, es decir, más de 8, se correlaciona con lesión renal aguda, aumenta la probabilidad más de 200% y también con la probabilidad de morir. Terminamos comentando que la congestión venosa causa disfunción endotelial. De hecho, la pura congestión venosa inflama el endotelio. Por múltiples vías, para mí esto es algo relativamente novedoso, a pesar de que tiene muchos años que se descubrió, de cómo los niveles de BNP, a mayores niveles de BNP, existe una relación, como les decía, directa de inflamación por múltiples vías. Y esta es la correlación que vamos a hablar, una correlación extremadamente compleja en donde diferentes sistemas interactúan para llevar a la etapa final de la enfermedad, que es una congestión venosa que afecta la función de ambos órganos. Obviamente no diré la complejidad de esta figura, pero simplemente creo que es una buena forma académica de identificar cómo los ejes unidireccionales y bidireccionales terminan interactuando en ambos órganos. En el riñón, específicamente en cardiorrenal 1, baja la tasa de filtrado glomerular, entre otras cosas, por un aumento de la presión hidrostática, la cápsula de Bowman. Como saben, todas las variables que están en la tabla de la derecha son lo que hacen que tengamos una tasa de filtrado glomerular apropiada, y en este caso estamos hablando de la elevación de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman por la generación de la sobrecarga de volumen. Bien, ahora, habiendo dicho esta introducción de cómo la sobrecarga de volumen explica bien el mecanismo fisiopatológico del síndrome cardiorrenal, vamos a ver cómo tratarlo con diuréticos. Es penoso ver cómo desde hace muchos años habíamos visto que la mayoría de los pacientes, prácticamente el 50% de los pacientes que ingresan con falla cardíaca al hospital, ganan volumen, cuando debería ser completamente lo opuesto. De hecho, hemos visto cómo también si ese paciente durante el primer día de hospitalización pierde volumen, a mayor pérdida de volumen, es menos probable que empeore su función renal. Este es el día 0, el día de la hospitalización, y vean cómo de 0 para la izquierda, es decir, pierdes volumen menos de 2 litros, menos de 4, menos de 6, es menos probable que empeore tu función renal. Y al revés, si ganas volumen ese primer día, es más probable que empeore. Así que hablando de diuréticos, estamos viendo en la imagen los más utilizados en el mundo, como la furosemida en morado, la torsemida en verde y la bumetanida en azul. Recordemos rápidamente que estos diuréticos
su mecanismo de acción es que no entran por el glomérulo, sino por las arterias peritubulares, por medio de los transportadores orgánicos aniónicos, entran por las arterias peritubulares, entran al túbulo renal, en donde se van a unir al cotransportador de sodio, potasio 2-cloro, que estamos de este lado de la figura, en donde ejercen su mecanismo de acción. Hay mucha diferencia en la farmacología de los diuréticos. Creo que la más relevante es la biohabilidad, que es mucho mejor que metanida. La dosis intravenosa se equipara cuando damos furosemida y los picos de concentración es prácticamente igual, pero la absorción no se afecta con fármacos. Y lo más importante de la imagen es la vida media, ¿no? La vida media, específicamente con torsemida, es mucho más alta y esto puede hacer que sea el mejor diurético para este tipo de los pacientes. Recordemos que la torsemida también tiene un efecto antialdosterona y es menos que el diurético. Y existe justificación académica para decir que torsemida es mejor. En estos pacientes, cuando se fueron de alta y les dieron torsemida, en más de 7,000 pacientes, demostraron que la probabilidad de rehospitalización a un mes, de muerte a un mes o cualquiera de ellas combinadas 180 días es una tendencia clara a que sea menor con torsemida. Y como ven, ajustado a mortalidad por la probabilidad de tratar es mejor con torsemida con una clara tendencia. Inclusive existen metaanálisis de ensayos clínicos, la mayoría de ellos, 9 de ensayos clínicos de 19 estudios, casi 20,000 pacientes que se siguieron más de un año, en donde se vio que torsemida en comparación de furosemida mejora la capacidad de ejercicio, mejora la probabilidad de hospitalización y de falla cardíaca o muerte, significativamente. Bien, pero el que tenemos con mayor disponibilidad, al menos en mi país, es furosemida. Estoy prácticamente seguro que en toda Latinoamérica también. Así que vamos a ver la forma apropiada de administrarla, o al menos la que yo considero la apropiada. Si damos infusión de furosemida contra bolos, el estudio Dose nos enseñó que prácticamente es igual, pero quiero que vean algunos detalles del estudio Dose. La furosemida en infusión, al pasar los días, puede tener un efecto protector. Esto es en creatinina, donde prácticamente fue igual, pero ahora vean en cistatina, es exactamente lo mismo. Y en las figuras de abajo estamos viendo dosis altas de furosemida contra dosis bajas. Dosis altas se consideraba que acorde a la furosemida basal incrementaran 2.5 veces su valor. Por lo tanto, se ve claramente en la línea azul que como furosemida a dosis altas hay una tendencia a disminuir creatinina y disminuir cistatina, como pueden ver el declive de las líneas azules. Y hay mucho racional de por qué furosemida podría ser el mejor. Uno de ellos es que furosemida a mayor dosis va a haber mayor natriuresis, con la mayor probabilidad de orinar agua y sal, ¿no? Específicamente. En el paciente resistente a diuréticos existe un techo bajo. Es decir, vamos a dar furosemida y la fracción de excreción de sodio va a empezar a incrementarse cuando lleguemos a una dosis óptima, pero esa dosis óptima va a llegar a un techo que está muy bajito. Muy diferente al paciente sensible o al paciente NAIF de furosemida. Así que esa farmacodinámica de los diuréticos ya se la podríamos explicar en la misma figura, pero de diferente forma, ¿no? Recordemos que el paciente con falla cardíaca agudizada hay una clara tendencia a que la curva se desvíe hacia la derecha, lo que quiere decir que necesitamos más dosis de diurético para alcanzar una excreción de sodio deseada y, como les decía, está bajo regulada el techo, ¿no? Esto es muy importante. Recuerden que en estas figuras típicas de fisiología y de fisiopatología, estamos considerando la dosis logarítmica de un diurético. Por ese motivo, el estudio Carres y prácticamente en todas las sugerencias de furosemida, la titulación es doblar furosemida, porque aquí estamos viendo la dosis logarítmica. Necesitamos doblar dosis, doblar dosis, doblar dosis. Este estudio famoso, el estudio Carres en New England, ya prácticamente hace 9 años, aleatorizó a pacientes con cardiorrenal 1 a recibir en un brazo un ultrafiltrado de 200 mililitros por hora, es decir, casi 5 litros al día, pero nada más, no diuréticos, no inotrópicos, no vasodilatadores, un único grupo, en contra de un grupo de diuréticos en pausas o pausados o en pasos, perdón, en donde se dividía en 4 días, A, B, C o D. Si el paciente era NAIF diurético, se le ponía una dosis de bolo de 80 miligramos de furosemida y después una infusión de 120, 240, 480 o 960 de furosemida. Y a estos pasos le ibas agregando metolazona, si es un diurético tiazida,
o inclusive inotrópicos o vasodilatadores acorde a la presión arterial, o hasta pudieras implementar unos dispositivos de asistencia ventricular. Todos esos pasos, insisto, en contra de únicamente una ultrafiltración. Los resultados demostraron que para quitar volumen es exactamente igual, rojo contra azul, vean, pero lo importante del estudio es que el empeoramiento de creatinina era más probable con la ultrafiltración. Si damos diuréticos, vean las barras en azul, la creatinina tendría a disminuir. Y acorde a este estudio, pues se sugirió en las guías de prácticamente todo el mundo que los diuréticos de ASA en una forma escalonada es la mejor estrategia. Obviamente los eventos adversos estaban más polarizados a la ultrafiltración, sobre todo por la colocación del catéter vascular. Así que la guía, la más reciente, la europea, recomiendan que alcances una diuresis de más de 3 litros en los pacientes con cardiorrenal. Y si no lo has alcanzado, tienes que implementar unos diuréticos adicionales o doblar dosis, como les he comentado. Hay muchos más detalles que vamos a ver en las siguientes imágenes. Bien. Es importante considerar que si damos diuréticos a dosis bajas, es más probable que empeore la función renal. Así que debemos de dar dosis altas y esto lo voy a justificar en las siguientes diapositivas. En la imagen estamos viendo un glomérulo. Aquí abajo, no se ve obviamente en la imagen, sería el asa de Henle y aquí está la rama ascendente del asa de Henle. En donde cuando damos diuréticos, recuerden que la furosemida va a bloquear el cotransportador de sodio-potasio 2-cloro. Así que la primer señal de esto sería una disminución, una dilatación del eferente, constricción de la eferente y una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con la activación de adenosina. Y esto pudiera provocar que la aferente se cierre, ¿no? Y con ello una disminución de la tasa de filtrado glomerular. Lo ideal sería tener esta tabla en todos los pacientes, ¿no? Donde el eje de las Y estamos viendo la perfusión renal y el eje de las X, la presión al final de la diástole en el ventrículo izquierdo. El paciente cuando llega con cardiorrenal llega exactamente en este momento, ¿no? Una presión del ventrículo muy alta y eso impide la perfusión renal, llega aquí. Cuando damos los diuréticos empezamos a remover fluidos y esto mejora la perfusión renal, continuamos los días, 2, 3 días más, va mejorando hasta que llegamos al punto crítico que me pasó esta imagen, que es este, ¿no? En donde el punto crítico sería no descongestionar más porque si lo hacemos empeoraríamos la perfusión renal, pero este punto crítico es muy difícil de encontrar en la clínica de todos los días. Pero les sugiero que den un diurético a dosis alta, porque el diurético a dosis alta va a promover que literalmente, a pesar de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el efecto de descongestión vascular va a promover una disminución de la tasa de filtrado glomerular y de las resistencias periféricas, pero a pesar de eso la función renal va a mejorar, específicamente a alto tiempo, ¿no? En donde la descongestión tiene mucho más peso que la activación inicial del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Así que vale la pena descongestionar al paciente a pesar de función renal y esto lo vamos a ver también más a profundidad en las siguientes imágenes. Una excelente forma de mediar esta descongestión es el CA125, el que usamos para cáncer desde hace mucho tiempo, ¿no? El doctor el doctor Julio Núñez, perdón, ha ejemplificado muy bien, es prácticamente el padre de CA125, en donde ha demostrado en España cómo el CA125 por arriba de 35 es una excelente forma de guiar los diuréticos. Aquellos pacientes que tenían más de 35 de CA125 necesitaban más diuréticos, se descongestionaban más y su tasa de filtrado glomerular tendía a mejorarse, sobre todo si guías la terapia acorde a esto. Sí que tiene un racional muy adecuado, ya que cuando el endotelio se distiende, prácticamente esto genera que las células mesoteliales empiecen a secretar el CA125, ¿no? Y como les decía, si guiamos el tratamiento acorde a esto, mejora la tasa de filtrado glomerular. Ven un claro ejemplo de cómo dar diuréticos es apropiado a dosis altas y disminuirlos es negativo. Este es un caso de una mujer de 72 años que llega con cardiorrenal 1 y sobrecargada de volumen. Llegó pesando muchos kilos por arriba de su peso habitual y en cuanto llega al hospital, a 4 días de estar hospitalizada, suben la furosemida hasta 900 miligramos. Es decir, en 4 días estaban de 0 a 900 miligramos. Eso promovió que la paciente perdiera peso, vean la figura de arriba, paulatinamente cada vez más y más y más. Eso promovió también que la creatinina fuera para abajo. Esto es el mundo ideal del cardiorrenal, esto quisiéramos todos,
Mantuvieron la furosemida prácticamente 9 días a dosis de 900 miligramos. Eso siguió promoviendo que la creatinina estuviera estable y siguió promoviendo pérdida de peso. Pero ¿qué tal si llega alguien y dice, no, no, es mucha furosemida, disminuyan la dosis y baja desde 900 a 300 miligramos abruptamente en un día? Esto promueve este efecto de activación de adenosina que les decía con cierre de la aferente y va a promover que se eleve la creatinina abruptamente y la paciente empiece a ganar peso paulatinamente. Así que ese es el mensaje, ¿no? Mantengan furosemida a dosis altas hasta que hayan alcanzado una descongestión vascular apropiada. Bien, vamos a entrar al término resistencia a diuréticos. Ven cómo esto, desafortunadamente, pues sí es un gran área gris, un área de oportunidad en nefro y cardiología. Estos son algunas definiciones recientes. Por ejemplo, en la revista JKD de nefro dice que resistencia a diuréticos es una falla en alcanzar la reducción deseada de edema a pesar de una dosis completa. Pero bueno, es muy subjetivo, ¿no? Vean la de abajo. Una limitación del efecto máximo de la excreción de sodio y cloro. También demasiado subjetivo, ¿no? Deberíamos tener números para definir esto. Acorde a esta resistencia furosemida, es una resistencia a diuréticos que puede ser explicada acorde a su categorización de dónde está el sitio de resistencia, ¿no? Por ejemplo, una resistencia prerrenal, en donde haya, un ejemplo, aumento de la presión intraabdominal, bajo gasto cardíaco, hipoalbuminemia, alta ingesta de sodio. Una resistencia pre-asa de Henle, por ejemplo, en donde hay una tasa de filtrado bajo, intrarrenal, por ejemplo, una tasa, hipocloremia y alcalosis, o post-asa de Henle, por ejemplo, activación del ENaC. O sea, simplemente son ejemplos, ¿no? Pero existen otras causas típicas en medicina como la no adherencia, la baja dosis, la alta ingesta de sodio, el síndrome nefrótico, consumir AINES, entre muchos otros, ¿no? Pero, ¿qué tal si alguien quiere dar dosis de diurético a dosis en bolo o contra infusión? Este es un metaanálisis de algunos años, de 18 ensayos clínicos, casi 1000 pacientes, en donde compararon uno contra el otro. Y vean el primer forest plot, en donde se aprecia que hay una tendencia a ganar más volumen, o sea, en orina me refiero, o orinar más, con infusión, una tendencia no significativa. Pero específicamente, si hacemos una disección de pacientes acorde a sus patologías, los pacientes con falla cardíaca en específico hay una tendencia no significativa a que la infusión sea mejor. La infusión es significativamente mejor porque vas a ganar casi 300 mililitros más de orina y vas a perder casi 800 gramos de peso. Así que bolo más infusión, las dos, bolo más infusión, como lo hizo Carres, es la mejor estrategia. Pero vamos a decir, en los pacientes con resistencia a diuréticos, infusión es mejor. Este es el estudio DRAIN, es un ensayo clínico en donde se le autorizó a 80 pacientes de Italia a recibir infusión a alta dosis contra baja dosis, acorde a la severidad de la patología. No eran pacientes muy graves, ya con falla cardíaca congestiva, FEBIS de 30 o menos, sistólicas bajas, hiponatrémicos y con congestión severa. Aquellos pacientes recibieron una dosis alta de 240 de furo, si es que en casa tomaban furosemida y se añadía un diurético de tiazida, perdón. Bueno, y los que tuvieron una sistólica menos de 90 recibían nitroprusiato de sodio. Vean los pacientes qué graves estaban. Las FEBIS de 19, consumían 242 de furo, hiponatrémicos, un ProBNP muy alto y creatininas elevadas, ¿no? Se demostró que aquellos pacientes que reciben una infusión de diurético tienen casi 300% más probabilidades de descongestionarse. También ganan más volumen urinario, 1 litro 200 más, y tienen menos probabilidades, 50% menos casi, 80% menos de descongestionarse. Así que es mejor en esos pacientes resistentes y, digamos, más graves, dan una infusión. ¿Qué tal añadir solución salina hipertónica al 3% en pacientes con cardiorrenal? Casi no hay nada de esto, pero esto es una corte retrospectiva en donde se añadían 150 mililitros de una salina al 3% para 30 minutos. Vean los pacientes, tenían hiponatremia, creatinina elevada, recibían furosemida intravenosa casi 400 al día, inotrópicos y vasopresores. Y noten la gran diferencia en gasto urinario, en peso, en sodio sérico y en creatinina urinaria cuando se administra los mililitros de salina, ¿no? Los 150. Ganan 1 litro más de volumen urinario, pierden 1,5 kilos más, aumenta su sodio 2 milimoles más y baja la creatinina, insignificante, pero baja, ¿no?
Existe este metaanálisis de 11 ensayos clínicos recientes en donde la furosemida añadida a la solución hipertónica que les decía, que es muy variable, bolos pequeños, mejoró dramáticamente la evolución clínica. Vean, el sodio de los pacientes era de 136, la creatinina menos de 3 y la FeNV menos de 40%. En este cuadro en rosa les pongo lo significativo del metaanálisis. Primero, disminuye muerte 45%, rehospitalización 50%, días de estancia 3 días menos, el peso casi 1,7 kg, la creatinina baja 0,4, la diuresis aumenta casi 600 y el sodio aumenta casi 7 en la hospitalización. Así que no hay evidencia más fuerte que este metaanálisis de ensayos clínicos para hacer la combinación en los pacientes con cardiología. Existe este fenómeno que se llama un fenómeno de frenado, en el cual estamos dando diuréticos y parece que ya no hacen el mismo efecto en el paciente, ¿no? Se puede explicar por medio de esta figura a manera de números, ¿no? En cuanto damos el diurético, el bolo o la infusión, hay un incremento en la natriuresis muy potente que va a llegar hasta el punto 2. Estamos de aquí hasta aquí. Posteriormente disminuye esta excreción de sodio por una adaptación tubular y te vas del punto 2 al 3. En barras, vean los diuréticos de forma aguda, incrementa rápidamente el sodio urinario, pero la reabsorción distal, ya no aumentas tanto sodio en esa reabsorción distal porque existe esta plasticidad del túbulo renal para adaptarse a estas situaciones, ¿no? Por ese motivo, para frenar el fenómeno de breakthrough o de frenado, necesitamos que el paciente siempre coma menos de 2 gramos de sodio al día, porque vamos a promover con esta ingesta baja de sodio que el paciente siga orinando más sal de la que consume y esto promueve también el efecto de natriuresis y descongestión de volumen, ¿no? Así que siempre que hagamos una estrategia de diuréticos de descongestión, debe de acompañarse con una ingesta de sal baja. Hay mucho racional de dar un tiacida en estas situaciones. Esta es una figura académica de los túbulos renales en donde estamos viendo un túbulo renal, todo lo azul de aquí son las mitocondrias. Esto es un túbulo renal de un paciente que no toma furosemida. Pero vean un paciente que toma furosemida de forma crónica, cómo el túbulo renal se agranda, se hipertrofia y además aumenta las mitocondrias dentro de su célula. Esto promueve que los cotransportadores de sodio, potasio 2-cloro se expresen de mucha más forma en el túbulo, a diferencia del que no tomaba furosemida. Y recuerden que los tiacidas actúan en esta zona, por lo tanto, con poquito tiacida que des, vas a optimizar la función y vas a optimizar el efecto natriurético. Esta hipertrofia de las células tubulares activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y obviamente promueve alcalosis metabólica e hipocalemia al activar el cotransportador de sodio-cloro. Así que en falla cardíaca, los diuréticos de ASA vamos a promover un balance negativo de sodio y agua. Y ojalá con ello disminuyamos las presiones de llenado, la dilatación del ventrículo derecho y eso paulatinamente mejore la función renal. Pero recuerden que los diuréticos de ASA tienen todos los efectos negativos, como por ejemplo, inhibición de la mácula densa, activa el sistema neurohormonal, el hiperaldosteronismo secundario, hipertrofia de las células distales, como les dije, y eventualmente resistencia a diuréticos. Por ejemplo, dar un ICGLT2, como aquí dapagliflozin, pudiera mejorar dramáticamente la sobrecarga de volumen. Por ejemplo, promueve la diuresis de agua libre, es decir, pura agua por la diuresis osmótica del fármaco, más o menos 880 mililitros al día, que es bastante aceptable, ¿no? Se ha visto que el ICGLT2 aumenta la natriuresis y el estado de volumen sin activar el sistema neurohormonal y de hecho es sinérgico a diuréticos. Vean cómo el FeNA lo aumenta 1,7% y esto cambia el volumen sanguíneo, lo disminuye 200 mililitros y el peso corporal 700 gramos. Y como les dije, esto no activa el sistema neurohormonal. O sea, suena bastante eficaz dar un ICGLT2 en falla cardíaca agudizada. Este sería el racional del fármaco, ¿no? Este es un paciente congestivo, vean su vena, vean el intersticio lleno de agua. Cuando damos un diurético de ASA, esa vena se descongestiona y esto puede hacer que actives el sistema neurohormonal. Si bajas sodio, si bajas volumen intersticial y si bajas sobre todo el intravascular, como está la imagen. Ahora vean el ICGLT2, cómo descongestiona apropiadamente el intersticio sobre todo. Promueves natriuresis, promueves disminución del intersticial, vean la imagen, y casi no bajas el intravascular. Esto es lo atractivo de combinar este fármaco. Un fármaco
que no baje el intravascular a diferencia del diurético de asa. Esto ya se intentó, el EPA Response Heart Failure, en donde empagliflozin se le autorizaban pacientes con cardiorrenal 1 a recibir empagliflozin o placebo. Desafortunadamente, el fármaco en este ensayo pequeño no demostró prácticamente ningún beneficio en respuesta a diuréticos, días de estancia, cambio en NT-proBNP, pero sí promovió más diuresis, de hecho, significativamente más diuresis, lo cual pues puede ser atractivo para nosotros porque, pues, como sabemos, este es un buen parámetro de mejoría de la descongestión. Bien, vamos a hablar de resistencia a diuréticos. Existen muchas causas de resistencia a diuréticos. Una de ellas, por ejemplo, la hipoalbuminemia, ¿no? Ya se demostró recientemente en el único estudio que ha evaluado esto, que la hipoalbuminemia o la albuminuria no mejora ni empeora la funcionalidad de un diurético. Fue una corte de casi 200 pacientes en donde se vio que la albúmina baja o alta no empeora la resistencia a diuréticos al ajustarlo con leucina, tampoco la albuminuria. Por lo tanto, creo que la evidencia que existe, que es muy poca, que diga que la hipoalbuminemia provoca resistencia a diuréticos, yo creo que se está desmitificando, como por ejemplo en este artículo, ¿no? Nosotros podemos predecir qué paciente va a ser resistente, por ejemplo, aquel paciente con una hiponatremia dilucional. Este artículo lo definió como tener sodio bajo y un hematocrito menos de 35%. Ese paciente que tiene ambas cosas juntas va a necesitar, va a seguir más hiponatrémico, va a persistir congestivo, y va a necesitar más dosis de furosemida. Es decir, simplemente con esos dos valores podemos saber quién va a ser un paciente difícil, ¿no? Ese mismo paciente con hiponatremia dilucional, es decir, hiponatremia y hematocrito menos de 35, va a ser el de mayor eventos adversos, que la línea roja, y obviamente va a ser, esto se asocia en el análisis multivariado a que se rehospitalice en los próximos 6 meses. Pero podemos saber rápidamente si el paciente es resistente o no, únicamente haciendo la prueba de estrés de furosemida, que eso es administrar 1 miligramo por kilo de furo, y en las próximas 2 horas simplemente ver si su sodio es menos de 113 o más de 113. Así de sencillo, ¿no? Aquellos pacientes que no orinen sodio, es decir, menos de 113, que es la mitad de los casos, van a disminuir menos el BNP, van a mejorar menos frecuentemente la descongestión vascular, más de hospitalización, más probabilidad de empeoramiento de función renal y readmisión al hospital. Así que únicamente administren furo, 2 horas después midan el sodio urinario y eso predice cómo le va a ir un paciente. Bajo la misma regla, este estudio vio que dar después de una dosis de diurético un sodio urinario muy bajo, aquí era menos de 50, vean, recuerden aquel a 113, este es menos de 50, predice lo que nos importa cuando descongestionamos un paciente. Predice el sodio en 2 horas, predice cuánto líquido le vamos a quitar, el balance de líquidos y además el peso en 24 horas, ¿no? Es un muy buen predictor con unas áreas debajo de la curva de más de 75, casi en todos los casos, de qué es lo que va a suceder. Vean, para que el paciente orine menos de 500, menos de 1000 o menos de 1500, es muy bueno ese sodio 2 horas después, con una predicción hasta de 96% el área bajo la curva de qué va a suceder. Bien, de hecho el sodio urinario bajo es el mayor predictor de mortalidad. Es mucho mejor inclusive que el volumen de orina. Esto es un post-cocktail Rose en donde todos los pacientes tenían una dieta baja en sodio y midieron el sodio urinario en 24 horas, no en 2 horas, 24 horas. Aquel paciente que nos va a importar para este estudio es el paciente que se queda con sal, por eso se llama un paciente positivo, en donde el sodio urinario era de 87 o más. Este es el número mágico, 87 o más. Pacientes intermedios de sodio, en los que tenían 87 y 174 en orina, y los pacientes excelentes era el que tuviera más de 174, porque esto dice que estás orinando un montón de sal, eso es apropiado. Vean qué resultado tan impresionante. Aquellos pacientes que orinaban menos de 87 era prácticamente 1 de cada 3 de los pacientes, que eso es en la vida cotidiana. Y eso no importaba cuánto orinabas o no. Lo que orinaban los pacientes era mucho mejor predictor el sodio urinario, porque el sodio urinario, vean abajo las figuras, predice la sobrevida del paciente a los próximos, incluso hasta 50 días, ¿no?
Aquel paciente que orina menos de 87 incrementa 200% su riesgo de morir. Así que esta es una forma muy fácil de predecir cómo les va a ir a un paciente simplemente midiendo la orina en 24 horas, que eso es extremadamente barato. La eficiencia de diuréticos puede ser visto desde esta forma, ¿no? Ya no decirle resistencia, decirle eficiencia de diuréticos. Y es que le des 40 de furo y orines prácticamente 200 mililitros. Hay 3 cortes que han evaluado y prácticamente hicieron el mismo corte. Los pacientes que tienen eficiencia de diuréticos, que orinaron 200 mililitros después de 40, es a los que mejor les va a ir, sin duda, ¿no? La sobrevida acumulada va a ser mucho mejor en esos pacientes que aquellos resistentes. Incluso esta mala respuesta la puedes medir a 3 horas. Si dando 40 de furo 3 horas después orinas menos de 140 mililitros, vean cómo se disecan las curvas para decir quién vive y quién no. El sodio urinario spot, o sea, en una sola muestra, al inicio de la descongestión vascular, menos de 65 predice eficiencia de diuréticos. Recuerden que es el número más o menos que estamos manejando, ¿no? 113, 65, 50 en otro, en donde se ve, vean cómo el sodio urinario, aquí dice la respuesta furosemida que va a haber, ¿no? Sodio urinario de 50 te va a ir mal, 100 mejor, 150 mejor, 200 mejor, es decir, mientras más sodio urinario haya, significa que vas a orinar más. Y el sodio sérico no se correlaciona o se correlaciona poco con el urinario, ¿no? No es tan buena, pero es lógico pensar que si tienes un sodio bajito, vas a orinar poquita sal. Si tienes un sodio normal, vas a orinar mucha más sal. Bien, los predictores de eficiencia de diuréticos se vio como el CA125, la frecuencia cardíaca o los clínicos de descongestión son mucho mejores predictores que otros, como por ejemplo la tasa de filtrado glomerular, la fracción de eyección o el NT-proBNP. Estos no predicen la eficiencia de diuréticos y los otros sí. Pero existe esta ecuación también, que es la ecuación NPRE, en la cual esta ecuación te ayuda a saber rápidamente qué paciente va a tener una buena evolución con diuréticos. Esta ecuación la pueden buscar en esta página, simplemente es darle clic, en donde vieron a pacientes que les daban diuréticos de ASA y el sodio urinario 2 horas después. Hicieron esta ecuación que les digo y esto predice con más del 90% de precisión qué paciente se puede descongestionar. En este estudio, cuando los pacientes se sometían a esta ecuación y titulaban los diuréticos acorde a la ecuación, vean cómo les fue mucho mejor, perdieron mucho más peso cuando lo hacían después de la ecuación que antes de la ecuación, ¿no? Esta es la ecuación, esta es la foto. Te pide la edad, el sodio urinario, la tasa de filtrado, y esta es la predicción de sodio que vas a orinar, 321. Esto sería perfecto, esto es muy buen sodio. Por eso el paciente orinaría casi 2200. Y vean cómo ese sodio urinario menos de 50 tiene una muy buena correlación de qué va a pasar, menos de 100 también, menos de 150 también, ¿no? Y cuando, insisto, cuando aplican esta ecuación en su clínica diaria para guiar el tratamiento de los pacientes, mejoran el tratamiento, mejoran la diuresis, cambian el peso, menos días de estancia, es decir, mejora el rendimiento de su tratamiento cuando implementamos este tipo de tecnología. Y hay muchos más artículos donde dice que un diurético que funcione mal, al paciente le va a ir muy mal en absolutamente todo lo medido. Bien, así que ante resistencia se recomienda muchas cosas, como por ejemplo, medir los sodios urinarios, como les he comentado, aquellos de menos de 50, de 50 a 70, esos pacientes probablemente simplemente continúa repitiendo, pero si orinas menos de 50, dobla los diuréticos, ¿no? Dobla los diuréticos, repitan la dosis de embolo e infusión y hasta el último empiecen a combinar tiazidas, acetazolamida o inhibidores de receptores de aldosterona. Esto voy a hablar en un momento más. Con resistencia a diuréticos ya se vio que vendar las piernas, simplemente hacer esta compresión extrínseca para mejorar la absorción del volumen intersticial, es mejor que la albúmina hipertónica. En esta corte de más de 1100 pacientes, se vio que el vendaje de piernas aumenta la diuresis casi 300, disminuye un día la ventilación mecánica, disminuye vasopresores, disminuye casi 3 kilos el peso y ahorra $72 únicamente haciendo el vendaje de piernas, ¿no? Es un vendaje especial, no es cualquier vendaje. Pero bueno, creo que es bastante asequible, es mucho más barato que una solución hipertónica. Pero esto es reciente. Este artículo reciente fue una corte retrospectiva en donde pacientes que tenían resistencia a diuréticos le daban esta terapia que se llama multisegmentaria o una
un bloqueo secuencial del túbulo renal. Todos los pacientes recibían, esta es la terapia multisegmental, esto es lo importante del estudio. Daban acetazolamida 250 cada 8, más furosemida 200 cada 6, más metolazona, que es el tiazida, cada 12, más espironolactona 100 cada 12. Todos recibían esto. Bien, eran pacientes bravos de tratar, con tasas de 31 y fallas cardíacas con fracción de eyección baja en el 47%. Primero, el 62% de estos pacientes que les das esta dosis va a responder a diuréticos. Era resistente antes y ahora va a responder. Desafortunadamente, 38 que no responde, casi más de la mitad va a iniciar diálisis, ¿no? Eso es lo que no quisiéramos. Hacer esta estrategia incrementa 1 litro de diuresis en un solo día, incrementa 1 litro y después va bajando paulatinamente. Y en el mismo estudio se vio que los pacientes pierden hasta 7 kilos en un transcurso de 7 días. Además, el sodio, el potasio, el BUN y la creatinina se mantienen exactamente iguales, pues. Lo importante es, ya tenemos esta estrategia publicado de cómo esto puede servir en los pacientes resistentes. Yo lo hago y van a ver ahorita una experiencia propia. Estamos en vías de publicación de este ensayo clínico en donde en pacientes con cardiorrenal 1 los aleatorizamos a recibir diuréticos pausados en infusión, que era furosemida, 100, 200, 300 y 400 al día. Es decir, 1, 2, paulatinamente incrementando. En contra de recibir la furosemida, la misma dosis, 100 cada día, 100, 100, 100, 100, pero añadir clortalidona y añadir espironolactona. Es decir, una terapia multisegmentaria en contra de diuréticos en incremento durante 4 días. Encontramos que la mejoría es prácticamente igual combinando diuréticos contra furosemida. La función renal es prácticamente igual. La urea, el sodio, el potasio y el bicarbonato cambian exactamente igual. Y el gasto urinario hay una tendencia que sea mejor combinando los diuréticos, pero esto se pierde al 4.º día. Prácticamente se equipara con furosemida. Y por último, la hospitalización y los días de estancia fueron prácticamente iguales. Está en vías de publicación y ojalá que lo vean pronto ya en la revista de Journal of Nephrology. Hay muchas desventajas de los diuréticos. Por ejemplo, activan el sistema renina-angiotensina, dan daño renal agudo y eso es lo que quiero entrar en este momento. La pregunta sería, ¿debemos de continuar la descongestión con diuréticos a pesar de empeoramiento de función renal? La respuesta sería sí. Vean la evidencia de esto y con esto voy a terminar con esta secuencia de imágenes de unas 5 o 6 diapositivas. Cuando la función renal empeora, cuando damos un tratamiento de descongestión vascular, esto no tiene ningún evento negativo a 1 año. Vean la muerte u hospitalización por falla cardíaca a pesar de que empeore la función renal, muerte y falla cardíaca disecadas es exactamente igual. Por lo tanto, puede ser aceptable que aunque empeore, continúes la descongestión vascular. Vean ahora, donde a pesar del empeoramiento renal, la sobrevida a largo plazo va a ser mejor. Esto significa, porque la descongestión vascular significó en este estudio aumento de hematocrito, aumento de proteínas totales o aumento de albúmina. Cuando esto se logra, el paciente que se hemoconcentra, vean cuánto cambia su tasa de filtrado, bajó, pero vean la sobrevida, es mucho mejor, disminuye 69% su riesgo de morir. En otro estudio del DOW se vio que aquel paciente que empeora su función renal, pero mejora su descongestión, tiene una mejor evolución clínica. Esta es la creatinina, en donde la creatinina aquí se ve que disminuye y este es el riesgo de morir. Es decir, si tu creatinina baja durante la descongestión, tienes más riesgo de morir significativamente. Y vean si la creatinina sube, el riesgo se pierde, ¿no? Es nulo. Bajo ese mismo estudio se vio que los pacientes que empeoran función renal son los que mejor les va. Es estos, ¿no? Los que empeoran función renal son los verdes. Y los que mejoran función renal son los que peor les va, que es la línea roja. Qué paradójico para nefro esto. De hecho, empeorar función renal, vean cómo en ningún subgrupo fue peor. Vean las P's de interacción son nulas. Pero si mejoras función renal, en subgrupos, a pesar de subgrupos, te va peor. Es decir, hay más mortalidad. Bien, en otro estudio se vio que si das diuresis agresiva, esto no indica un daño tubular y paradójicamente, como les digo, mejora mortalidad 20%. Medido por cistatina y creatinina, vean cómo les va exactamente igual. Pero los pacientes que empeoraron cistatina y además empeoraron algún biomarcador renal, les va mejor en sobrevida. Es decir, a pesar de empeorar, les va mejor
aunque sea cistatina y aunque sea creatinina, ¿eh? No nada más creatinina se involucra en esto. Esta descongestión vascular, el empeoramiento de creatinina y de biomarcadores del túbulo renal mejora a 60 días, ¿no? Biomarcadores específicos de descongestión se asocia a mayor evento renal a un año si es que haces una descongestión efectiva, pero el paciente va a vivir más, que es al fin y al cabo lo que nos interesa. Ese mismo estudio se vio que la descongestión afortunada de volumen, ven aquí, quien aumentó el daño o disminuyó el daño es no significativa antes del estudio, pero en cuanto quitas volumen de manera rápida, a 4 días la descongestión, se aumenta creatinina y aumenta biomarcadores. Esto pudiera ser un evento de alarma, ¿no? Pero no es así. Vean, al cuarto día del aumento de biomarcadores, eso se asocia a que la creatinina sea mejor a 3 meses. Va a estar mejor la creatinina a 3 meses. Y sobre todo, a 60 días, la creatinina es 360% más probable que esté en la basal si es que empeoró al inicio, ¿no? Así que el mensaje de esto es, si la creatinina empeora al inicio, 2 meses después, 6 meses y 2 meses después va a estar mejor. Va a estar mucho mejor, de hecho. Como les decía, si te hemoconcentras y elevas creatinina, es un excelente biomarcador de descongestión vascular y hay que continuar igual. La pérdida de peso va a ser mejor, la pérdida de fluidos va a ser mejor, el gasto urinario va a ser mejor, aunque empeore función renal. De hecho, ese paciente que se hemoconcentra tiene 20% menos probabilidad de morir. Por otro lado, esto es importante, es cómo guiar la descongestión. En este artículo se vio que a pesar de que empeore función renal, si es que el NT-proBNP baja 30% o más durante la hospitalización, por ejemplo, entró con 100 y si el NT-proBNP está en 50, eso es un excelente biomarcador, aunque sea en 7 días. Le va a ir mejor al paciente. Pero aquí está el número mágico, ¿no? Podemos ir buscando disminuciones de BNP 30% en un día. Porque el paciente que en un día baja BNP 30%, esto es lo que mejor predice la evolución a un año. No importa si empeora función renal, una vez más. Día 1, día 2, día 3, al alta, y el que no descendió a manera de colores, y vean cómo el mejor color siempre es el color rojo. Es el paciente que desciende el BNP más rápido en 30% más, ¿no? Y vean la sobrevida, es el mejor paciente, el rojo de nuevo, aquel que descendió BNP en un solo día 30%. Así que hay que ser agresivos con los diuréticos. Y como les comenté, daño renal agudo en este contexto se asocia a mayor mortalidad si no se alcanza descongestión. Por ejemplo, esa disminución de tasa de filtrado se asoció a muerte únicamente si lo interpreta solo el número como empeoramiento de creatinina. Pero si a esa interpretación le agregas disminución de BNP o incremento de hematocrito, vean cómo significativamente se asocia a que te vaya mejor. Es el mismo estudio. Así que, ¿qué significa descongestión vascular en falla cardíaca agudizada, no? Significa que disminuya BNP, que disminuye NT-proBNP, que bajes de peso, que incremente el hematocrito 1%, que incremente la albúmina o las proteínas totales. Todo esto en conjunto pudiera decir descongestión vascular. Guiar el tratamiento con BNP, vean este metaanálisis, baja probabilidad de morir, baja probabilidad de rehospitalización 13 y 20% respectivamente. Como les decía, en este metaanálisis de 13 cortes, empeorar función renal con descongestión vascular baja 37% el riesgo de morir, por lo tanto, debemos de alcanzarla. Pero vean la gran diferencia acá abajo, ¿no? Si provocas daño renal agudo y no alcanzaste a descongestionar acorde a los biomarcadores que ya les dije, la mortalidad se incrementa 230%. Este daño renal agudo inducido es bueno y le va a ir bien al paciente, así que yo diría que esto ya no se debe de denominar daño renal agudo. Ahora le tendremos que decir hipercreatininemia inducida. Bien, podemos guiar la descongestión con Vexus, ya voy a terminar. Con Vexus, recuerden, es la visualización de las venas del abdomen, la cava, la porta, la hepática y la renal, y con ello podemos guiar la descongestión apropiadamente. El paciente que se descongestiona con Vexus le va a ir mejor. Y bueno, iniciemos diálisis en cardiorrenal 1 cuando definitivamente haya mucha resistencia a diuréticos y esto no nos permite alcanzar las metas. Se ha demostrado en este metaanálisis que dar ultrafiltración es mejor que diuréticos y un metaanálisis muy reciente. Creo que esto está muy debatible porque acabo de justificar prácticamente toda la clase cómo diuréticos está bien,
Pero un metaanálisis de ensayos clínicos demostró que es mejor dar ultrafiltrado, ¿no? Quitas más volumen, 1/300, quitas más peso, menos empeoramiento de falla cardíaca, menos rehospitalización y la misma función renal o muerte. Y este es metaanálisis de 8 ensayos clínicos. Mis conclusiones son: el síndrome cardiorrenal se explica por sobrecarga, descongestiona agresivamente desde el inicio de la hospitalización, utilicen diuréticos de asa, furosemida, torasemida, a dosis altas, de nuevo. Yo utilizo bolo más infusión porque ofrece más natriuresis y diuresis, y ante resistencia añadamos ese multisegmentario, espiro a dosis altas, clorta o metolazona y acetazolamida, ¿no? No importa el empeoramiento de función renal, siempre y cuando alcancen descongestión, medido por BNP, NT-proBNP, hematocrito, proteínas o albúmina. Muchas gracias por su atención. Estaré dispuesto a responder preguntas y escuchar sus comentarios. Doctor Jonathan, muchas gracias por su excelente presentación y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Le ofrezco disculpas que con relación a la presentación inicial, que hubo un problema ahí técnico para la presentación, pero pues le agradecemos mucho su presencia en esta actividad académica. Quisiera empezar con una pregunta, doctor, y es, pues no sé si uno tiene, es mi percepción ya con relación a bien usted lo mostró, los resultados de incluso este metaanálisis con la utilización de la solución salina hipertónica en el manejo de la congestión en el paciente agudo, que incluso también le llama a uno la atención que en las nuevas guías de insuficiencia cardíaca tampoco entra pues como ni siquiera como segunda o tercera línea en el manejo de los pacientes con congestión refractaria. ¿Cuál es su experiencia, doctor, con la utilización de esta medida terapéutica y si esto, digamos que puede que se redireccione un poco a la luz de la evidencia de lo que estamos viendo con algunos desenlaces contundentes tanto a nivel cardiovascular como bien usted también lo ha mostrado a nivel de los desenlaces renales? Muchas gracias, doctor. Gracias, qué bueno que lo comentas. Yo lo intento y lo hago rutinariamente, no necesariamente sea hiponatremia o no, pero históricamente lo he hecho cuando hay sodios de menos de 128. Claudio Ronco lo demostró. Yo hago una hipertónica 100 o 150 mililitros para media hora, añadido a todo lo demás que ya vieron. Así que yo lo considero muy seguro, muy barato además, y con ello también en aquellos pacientes con hiponatremias severas, obviamente pues también te ayuda a mejorar el sodio. Así que yo sí lo sugiero. Muchas gracias, doctor. No sé si ya alguien tenga más preguntas para el doctor para esta sección final. Hola, profe, muy buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la presentación. Dos preguntas puntuales, profe. La primera es, en los pacientes que tenemos este deterioro agudo de la función renal, uno de los temores siempre es el aumento de los eventos adversos con el resto de la terapia modificadora de la enfermedad. Entonces tenemos pacientes que llegan muy congestivos, que están tolerando la terapia modificadora de la enfermedad, pero que al iniciar la terapia diurética siempre, y tenemos ese incremento de la creatinina, existe el temor o la precaución sobre qué vamos a hacer con los restos de medicamentos modificadores de la enfermedad que podrían empeorar o consideramos que podrían estar contraindicados con valores de creatinina 3, 3, 5, 4. Entonces la pregunta específica ahí es, ¿qué hace usted, qué experiencia tienen con la terapia modificadora de la enfermedad en las lesiones renales agudas? Y dos, en cuanto a la terapia segmentaria de diuréticos, donde empiezan a agregar de forma progresiva los diuréticos, si esto lo hacen previo a evaluación de resistencia y cuál es el parámetro que considera más fiable para evaluar la resistencia diurética. Muy buenas preguntas, ambas. Gracias. Mira, la primera, yo diría, no importa si empeora la función renal, siempre y cuando alcance descongestión. Voy midiendo BNP, o sea, 125, BNP en específico. Si alcanzo la descongestión, no me preocupa el incremento de creatinina. Pero voy a hacer un comentario a esto al final de esta intervención. La segunda pregunta, siempre iniciamos con diuréticos de asa acorde al estudio Carres, 80 en bolo y una infusión de 120. Si alcanzamos la diuresis de 3 litros o más, o los sodios urinarios que ya comentamos, por ejemplo, 70 o más, no me preocupe y continuamos igual. Si no lo alcanzamos, al segundo día empezamos a añadir la multisegmentaria. Yo doy clorta 50, espiro 50 y acetazolamida 500 cada 8. Bien, bien. Ahora, les pregunto antes de este comentario. Esto es para el que quiera responder, ¿eh?
Si das el tratamiento de descongestión vascular, y voy a decir la creatinina es de 1.5 y se va a 2, como dije aquí, pues a mí no me preocuparía. Pero eso es muy diferente que te vayas a 2 a que te vayas a 10 de creatinina. Ustedes, alguien me pudiera decir su experiencia, si es que esto, ¿cómo manejan esto? O sea, ¿cuánto incremento de creatinina es aceptable? Bien. En lo que si quieren alguien responder, Emilio y Enrique tienen la mano levantada por si quieren participar. Profe, buenos días. Muchas gracias primero que todo por la charla. Mi pregunta va un poquito encaminada a lo que están mencionando de los, digamos, de los marcadores de la congestión. Una de las áreas, marcadores un poquito más objetivos o a nivel de la congestión que se está viendo que no es particularmente en el contexto del síndrome cardiorrenal, son estudios recientes con dispositivos que miden presiones de llenado en cavidades, sobre todo derechas, como el CardioMEMS. No sé, el profe, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Cuál debe ser el papel del nefrólogo? Debemos entonces ya decantarnos por una medición mucho más clínica de la congestión. Bien, te escuché cortado, pero creo que capté la idea. Sin duda necesitaríamos un biomarcador, ya sea por parte del cuerpo, pues biomarcador, o un dispositivo como los que mencionas, donde está demostrando que efectivamente puedes ver una descongestión mucho más objetiva y fidedigna, ¿no? No tengo experiencia en utilizarlos, pero sin duda, pues mientras más precisos seamos, seguro que va a ser mejor la descongestión. Gracias por comentarlo. El doctor Edison tiene un mensaje en el chat. El profe nos dice: con tanta heterogeneidad en los estudios y las cointervenciones no controladas, diseños retrospectivos, además del posible rebote descrito en algunos escenarios con el salino hipertónico, además de lo mencionado, que ninguna guía lo incluye, ¿cómo definir usar la terapia? Usted mismo mostró que los algoritmos no lo incluyen. Claro, claro, no se incluye. Yo utilizo salino hipertónico al 3% de 100 a 150 mililitros para media hora. Yo utilizaba, antes de este metanálisis que vieron, ese metanálisis, los sodios promedio eran de 134, no tan bajos. Yo lo utilizo con menos de 128 y sé del gran problema que existe en analizar un metanálisis con tanta heterogeneidad, pero bajo la plausibilidad biológica y el racional que existe para utilizarlo, les decía, yo lo he utilizado y me ha ido muy bien. Me reservo a pacientes con sodios más bajos. Me comentan sobre cuánto tolerar de elevación de creatinina durante el manejo de falla aguda. Esto no lo sabemos. Y miren, como anécdota les cuento, con el doctor Julio Núñez, un experto mundial en descongestión vascular, cardiólogo de Sevilla, le hice esta pregunta y pues él, como ninguno de nosotros lo sabe objetivamente. Y les comento, ¿no? Elevas creatinina de 1.5 a 2 y a nadie nos preocupa. Pero hay de elevaciones de creatinina, elevaciones de creatinina. Estoy poniendo el ejemplo absurdo de que no es lo mismo elevar a 2 de creatinina a elevar a 10, ¿verdad? Que no es igual. ¿Y qué tal si ambos pacientes se descongestionaron? Es decir, ¿cuánto es tolerable de incremento? ¿10%, 30%? Creo que eso para mí se me hace muy, siempre lo discutimos en los pases de visita. Y por ejemplo, como en mi opinión, si el paciente tenía 2 de creatinina y se eleva a 5, pero está descongestionado, honestamente no me preocupa mucho ese dato, ¿eh? Pero a muchos compañeros sí. Así que sé que seguramente algunos de ustedes tienen una opinión diferente y creo que ese es un punto muy importante para discutir en sus pases de visita. Profe, hay un position paper de la Sociedad Europea que toma como una red flag ahí cuando advierte con relación al uso diurético la elevación de los azoados, y evidentemente no hay una proporción o un porcentaje que se espere pues de aumento de la creatinina, y ellos le dejan a uno como un warning cuando uno tenga elevaciones de creatinina por arriba de 3 como valor absoluto, pero incluso lo dejan ahí obviamente como a discreción del juicio clínico y de cómo especialmente responda frente a la congestión del paciente. Entonces yo creo que eso seguramente también responde al hecho de que no hay claridad con relación a los valores ni absolutos ni relativos de incremento de la creatinina. Interesante, gracias. ¿Alguien más? Sí, doctor, en el chat hay otra pregunta. Bien. Dice,
tenemos evidencia proveniente de ensayos clínicos que el uso del CA-125 es útil para el manejo ambulatorio de los pacientes con falla cardíaca por disminución de rehospitalizaciones. En el escenario agudo de la falla, ¿podría sernos de ayuda? Muchas gracias. Claro, sí, sí. Pues miren, Julio Núñez, les decía el padre del CA-125, recientemente en una plática que tuvimos, él nos dice, y está escrito en sus artículos, de cómo el CA-125, yo diría, la gran debilidad que existe es que es un biomarcador de vida media larga. Más o menos dura 2 semanas en cambiar. Y bueno, honestamente, para un escenario agudo, creo que para lo único que nos puede servir es al inicio del tratamiento. En cuanto llega el paciente al hospital, medirse a 125, ¿no? Pero no nos puede servir, al menos hasta donde yo conozco y en voz del autor, las mediciones diarias como sí sucede con PNP o NT-proBNP. Pero una de las grandes cosas buenas de CA-125 es extremadamente barato, ¿no? Muy, muy barato. Mucho más que BNP y NT-proBNP. Bueno, doctor, creo que ya no hay más intervenciones. Le agradecemos muchísimo por su excelente presentación y de verdad que ha sido una magnífica discusión alrededor de un tema tan interesante. Muchísimas gracias por su tiempo y por su colaboración. Gracias a ustedes por invitarme. Para mí ha sido un gusto y con preguntas y comentarios con mucha profundidad del tema. Muchas gracias. Un saludo desde México.